Yo quiero estar compartiendo con ustedes bajo un tema que considere, amén, bajo la guianza de Dios y bajo la guianza del Espíritu Santo, porque estuve buscando a ver qué es lo que podía traer, ¿verdad?, para compartir con ustedes. Y el Espíritu Santo de Dios me guió, ¿verdad?, a esta enseñanza. Y quiero estar predicando bajo el tema acerca del Evangelio de Cristo. Amén. Tal vez ha escuchado mucho acerca de este tema, ¿verdad? Pero hoy quiero traerles algo más. El Evangelio es inmutable. Amén. Ese es el tema el que le quiero traer en esta noche. Y para ello vamos a ir allí a sus Biblias. Y van al libro de Hebreos. Cuando tengan el libro de Hebreos van al capítulo 13. Y de ahí se van hasta el verso 8. ¿Ya lo tiene? Ven, gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Ayer. ¿Cuándo? Hoy. ¿Y cuándo? Por los siglos. Amén. Padre Santo, en esta noche te doy gracias porque me has permitido el poder estar aquí con mis hermanos y poder compartir y disfrutar de tu presencia. Espíritu Santo, ya sabemos que estás en este lugar. Te pido que uses mis labios, uses este siervo inútil, el cual fijaste tu mirada y un día lo escogiste para que pudiera predicar de tu evangelio. Aunque inmerecida gracia me fue dada, yo voy a ser obediente, Espíritu Santo, y voy a impartir a mis hermanos esto que tú me has revelado y me has dado, aunque la revelación máxima ya la dio Jesucristo. Solamente voy a caminar por ese sendero. Espíritu Santo de Dios, guía mi conocimiento y mis palabras y mi entendimiento, Señor, para poder, oh Dios mío, poder impartir, Padre Santo, tu palabra a tus hijos y que pueda llegar allí a sus corazones y pueda ser, Señor, Dios mío, sembrado allí, Señor, ese evangelio que se mantiene puro, limpio, santo e inmutable, Señor. Gracias, Señor, Espíritu Santo de Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos que seas tú allí trayendo, Señor, entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, y sea tu palabra entrando hasta los huesos, Señor. En el nombre de Jesús y de tu Hijo amado y del Padre te damos gracias. Amén, amén y amén. ¿Puede sentarse? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Amén. Está hablando en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Amén. Por lo tanto, toda buena dádiva y todo don perfecto dice que desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, ¿verdad? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Santiago 1:17. Amén. Y es que debemos entender algo sobre las características, amén, de nuestro Dios. Y es que Dios no cambia. Es inmutable. Por lo tanto, el evangelio que Cristo nos trajo y nos presentó, este no varía, no cambia, no inmuta. Los que cambiamos somos nosotros. Amén. Pero antes de continuar, ¿verdad?, quiero darle una breve definición de lo que es inmutabilidad, ¿verdad? Porque debemos entender unas cosas acerca de lo que es la inmutabilidad, ¿verdad? Vamos
a Hebreos 13:8, ¿verdad? Ya lo leímos. En este versículo es tan claro y cierto, ¿verdad? Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Dios no puede cambiar. Amén. Dios no cambia. Entonces, ahora, esto significa de que Dios no pueda cambiar nuestra mente y nuestras decisiones. Amén. Aunque Dios no cambie, Él puede influir en nosotros y cambiar desde nuestro interior, desde nuestro ser, puede cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Puede influir en nuestras decisiones. Amén. Porque los planes de Dios, ¿verdad?, son mejores que los nuestros. ¿Cuántos creen eso? Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Amén. Por lo tanto, Él tiene el poder de poder influir, impactar en nuestro entorno para cambiar todo aquello que necesite ser cambiado, con el propósito de que a nosotros nos vaya mejor, con el propósito, ¿verdad?, de que podamos cumplir el acometido por el cual Él nos tiene aquí. Cuando pensamos en nosotros mismos, dice que, ¿verdad?, cuando pensamos en nosotros como seres humanos, ¿verdad?, y pensamos, bueno, ¿cuánto cambiamos, verdad? Cuando somos niños, ¿cómo pensamos? Como niños. Cuando ya somos adolescentes, ¿cómo qué pensamos? Como un adolescente. Cuando somos jóvenes, como un joven. Y como ancianos, ya pensamos diferente. Amén. Eso quiere decir que en nuestra naturaleza sí hay sombra de variación. Sí hay cambios, pero Dios no. Nuestro carácter, ¿verdad?, nuestros atributos, todo, ¿verdad?, va cambiando en el tiempo. Pero eso es en los seres humanos, no en Dios. Entonces las influencias que nos rodean, podemos decir que nos pueden cambiar, ¿cierto? Hay un cierto pensamiento filosófico que dice que el hombre piensa como vive y no vive según él piensa. Entonces esto tiene algo de lógica. No quiero decir que haga de eso un versículo y le ponga ahí primera de ¿verdad? Esto es solo para llevarlo a una analogía. Entonces tenemos la tendencia a cambiar quienes somos. A veces los seres humanos, ¿verdad?, por la ira, por el enojo, ¿verdad?, podemos ser controlados por estos sentimientos, ¿verdad? Y podemos meternos en muchos problemas si actuamos bajo la influencia de la ira. Entonces estas influencias que nos rodean nos pueden llegar a cambiar. Otro ejemplo es que las personas con una característica de caridad, de amor, ¿verdad?, de esa bondad en su corazón, esa bonanza, ¿verdad?, de poder dar, ¿verdad?, y luego en sus vidas por ciertas circunstancias ya no tienen esa bondad, esa caridad, ya no sienten ese deseo de dar, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque el ser humano se mueve muchas veces influenciado por sus sentimientos y por las circunstancias que lo rodean. Pero ¿quién nunca cambia? Dios no cambia, Cristo no cambia. Por eso es que su evangelio es inmutable. Es el mismo que Él trajo desde el primer día. Y es el mismo que debemos tener atesorado en nuestro corazón. Dios tiene ciertas características como su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia.
todo eso no cambia. Santiago 1:17 nos lo dice: no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no puede cambiar. Dios tiene una característica este día y el próximo día otra. No, hermanos, Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y Dios será el mismo mañana. ¿Y qué es lo que no cambia en Dios? Vamos a ver ciertos aspectos de su santidad. Dios es un Dios santo y eso no ha cambiado nunca. Como Él ve el pecado, es la misma manera que Él la veía en aquel entonces con el pueblo de Israel, y es la misma manera de que Él la ve hoy. No podemos pretender de que porque ha pasado mucho tiempo, han pasado nuevas generaciones, ha habido un desarrollo en la sociedad, vamos a cambiar el evangelio para acomodarlo a estos tiempos. Compra Hot Buys para tu sala, comedor y recámara desde $199 al mes. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, y no ha cambiado. Por lo tanto, ese evangelio se mantiene intacto, inmutable. En Isaías 52:9, en este pasaje, el profeta habla al pueblo de Israel y de los pecados de Israel. Dice que hay una división entre ellos y Dios. Entonces debemos entender de que por nuestra naturaleza pecaminosa estamos separados de Dios. Hay una división en aquel entonces, ¿verdad?, entre el hombre y Dios, por los pecados. Y entonces esto nos da a entender, si en aquel entonces Dios no aceptaba el pecado, hoy tampoco. Entonces nuestro pecado es lo que causa la división entre nosotros y Dios, y no es Dios, porque Dios quiere estar cerca de nosotros. Pero como Él es santo, Él no cambia, ¿verdad? Si no, no podemos hablar de justicia. No puede permitir el pecado cerca de Él. Entonces, ¿qué pasa? No nos ama. Dios sí nos ama desde el principio. Y Él quiere bendecirnos, Él quiere estar con nosotros, Él quiere tener esa relación dulce, buena con nosotros. Pero lo que acontece es que su carácter no cambia. Y porque su carácter no cambia, no puede estar cerca del pecado. Ahora dice, ¿cómo yo me acerco a Dios? ¿Verdad? Y es que Dios desde el principio es un gran arquitecto y desde el principio Él trazó un plan. Romanos 3:23, en este versículo es muy conocido por muchos. Y habla del carácter de Dios que no cambia. Es que en el cielo hay perfección. Y Dios es un Dios perfecto. Dios no puede permitir el pecado en el cielo. Entonces no podemos entrar al cielo por el pecado. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos separados, somos perdidos en nuestro propio pecado. No se asuste, ¿ok? No les voy a predicar solo de esto. Solo le estoy dando una introducción. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Tenemos un Dios tan maravilloso, un Dios tan amoroso, un Dios tan grande, un Dios tan santo, un Dios que desde el principio Él no quería que nos perdiéramos y tuviéramos entrada ante el trono celestial. Por eso, a pesar de nuestro carácter y el carácter inmutable de Dios, que dice que por nuestros pecados no podemos entrar al cielo, Dios nos dio una manera para redimirnos. Dice que Él envió a su único Hijo
para morir por nosotros. Y a través de esa sangre recibimos justificación para con el Padre. Y por la sangre de Cristo es que nosotros tenemos entrada en el cielo. Por eso no debemos tener a menos esa sangre preciosa que fue derramada allí en la cruz. Agárrese de eso. Haga de eso su evangelio. Esa es la sangre de Cristo, la que nos cubre, la que nos da entrada. Por eso cuando el Padre nos mira a nosotros, no nos ve, ve a su Hijo, ve a su sangre, dice, este es justo. Por eso tiene entrada ante el trono celestial. Por eso es que podemos hablar de justificación. ¿Es Dios justo o no es justo? Amén. ¿Dios es bueno o no? Todo el tiempo. Debemos entender bien de que Dios es inmutable. Su carácter y quién es no cambia. Pero Dios sí puede cambiar nuestras circunstancias. Él no cambia, pero sí puede cambiar nuestras circunstancias. Puede cambiar eventos de nuestra vida, ¿verdad? Puede alterar nuestro entorno para cumplir con el propósito. Él tiene el poder para hacerlo. Y por su Hijo tenemos entrada y el perdón por nuestros pecados. Ese es el evangelio, que no cambia. Es el mismo que trajo Jesucristo ayer. Es el mismo que predicamos hoy. Es el mismo, ¿verdad?, que habrá mañana. No cambia. Por eso, y voy a hacer un punto y aparte aquí, no pretendamos adulterar el alimento, que es la palabra. Adulterar significa cambiar, ¿verdad? Modificar, para acomodarlo a una situación en la cual yo quiero seguir. Y entonces hacer una adaptación del evangelio, porque yo, ¿verdad?, quiero seguir viviendo acorde a mis propios pensamientos, acorde a mi propio camino. Y entonces, lamentablemente, al día de hoy, y esto lo digo de manera literal, ve que a veces se usa de manera sarcástica. No, aquí no, eso es allá en otras iglesias. Literalmente puedo decir que en esta casa no ocurre eso. Gracias a Dios. Que adulteran el evangelio, adulteran el alimento para atraer a ciertas personas. Porque quieren acomodarles el evangelio para que no se sientan mal y no se vayan. ¿Será ese el evangelio de Cristo? El yo acomodarlo para yo no querer cambiar y seguir viviendo, ¿verdad?, a mis propios deseos, a como yo quiera vivirlo. ¿Será ese el evangelio de Cristo? Dice que el evangelio de Cristo, cuando entra, produce un cambio, ¿verdad? Porque bajo este pretexto se escudan y dicen: Dios es un Dios de amor. Dios no hace acepción de personas. ¿Sí me entiende por dónde voy? Eso es cierto, pero no me digas las verdades a medias. Porque cuando Cristo entra en ti, hay un cambio. Cristo transforma tu vida. Todo tu entorno se trasloca, ¿verdad? Y surge, ¿verdad?, el verdadero evangelio que produce ese fruto de arrepentimiento. Entonces no pretendamos acomodar el evangelio para que ciertas personas se sientan bien.
estaríamos ingiriendo alimento adulterado. Y no se asombre, hermano, porque esto está escrito en la Biblia. Dice que habrán falsos profetas, falsos maestros, ¿verdad? Quienes contarán fábulas, y aquellos que tienen comezón de oír, dice que se amontonarán para escucharnos. Aquellos que dicen que tienen la última revelación del Evangelio. La revelación del Evangelio es Cristo. No hay ningún predicador grande, no hay ningún evangelista grande. Aquí el grande es Dios. Solo somos siervos usados por el Señor. Aquel que se quiera hacer grande dice que va a ser humillado, y aquel que se humilla va a ser exaltado. Así funciona el reino de Dios. De lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por lo tanto, cuando usted ve a una persona que aunque no tenga mucha capacidad, si Dios lo levantó, respételo como ministro. No lo haga de menos, porque ese lo va a avergonzar a usted. Y después va a decir, pero ¿y este que entró ayer? ¿Qué tiene Dios con este? Es que se humilla y Dios lo está exaltando. Cuando nos humillamos ante Dios, dice que Dios nos va a exaltar. Por lo tanto, que no entre ego en nuestros corazones para querernos dar cierto estatus. En el cielo no hay estatus. En el cielo el grande es Dios. Ahora, si somos salvos y hemos recibido ese perdón, todavía la vista de Dios hacia el pecado no ha cambiado. ¿Qué vimos desde el principio? Dios no cambia. Ok, tenga eso siempre presente. Dios no cambia. Por lo tanto, en nombre de la posmodernidad, no vaya a querer decir porque esa es la moda, entonces yo voy a cambiar esto y lo voy a adaptar para que estas personas no se sientan mal y no se vayan de la iglesia. Hermano, cuando el Señor Jesucristo fue santo, ¿cierto? ¿Verdad? Jesucristo fue santo. Dígame, hermano, que me asustó. ¿Es santo Jesucristo, sí o no? Y la santidad de Jesucristo atraía a las personas, no las echaba fuera, no las alejaba. La santidad de Cristo atraía multitudes. Entonces la santidad no es una lista interminable de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Santidad dice que es ser apartado o apartarse para algo. Ahora, esto no significa de que yo me voy a alejar del mundo y me voy a olvidar de las personas. No sé, esa no es esa clase de ser apartados. La clase de ser apartados a la que se refiere aquí es a conservar la esencia del Evangelio en nuestro corazón y que no cambie. En medio de un mundo que hoy 100% secular, ¿cómo puedo caminar en santidad? Jesucristo se sentó con publicanos, se sentó con prostitutas, se sentó con pecadores y caminó en santidad.
así con esa santidad se amontonaban personas para escucharlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que Él era santo y es santo, iba a seguir siendo santo, Él no echaba fuera a las personas. Él las recibía, ¿verdad?, tal y como era. Pero esas personas que lo aceptaban a Él como su Señor y Salvador experimentaban un cambio, porque Dios viene a cambiar, a transformar, a trastornar, ¿verdad?, nuestro entorno. Por eso que esa semilla del Evangelio que tenemos en nuestro corazón no cambie. Su palabra no cambiará. Isaías 48. Una de las cosas más importantes que nunca puede cambiar es la palabra de Dios. Todo aquel que diga que recibió una nueva revelación y le añada algo va a ser anatema, porque está predicando algo diferente a lo que trajo Cristo. Las palabras de este libro no son palabras de hombres, sino de Dios, el profeta Isaías. Porque Dios no cambia sus palabras, por lo tanto, Él no cambia. Lo que dice es verdad y no va a cambiar. Así como ha dicho Jehová, así será. Por lo tanto, ¿podemos confiar en este libro? Claro que sí. Digan amén, hermano, me asustan cuando le pregunto. Se sabe que está claramente, ¿verdad?, que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que tenemos enfrente de nosotros es un libro que no puede cambiar. Y me refiero a la esencia del mensaje, porque este libro, cuando pasa un par de años, su carátula se daña y entonces ya se despinta. No me refiero a eso, me refiero al mensaje. Eso no cambia. Amén. Por lo tanto, este libro es el mensaje que Dios tiene para nosotros y nos ha dado la oportunidad de poderlo leer, ¿cierto? Y entender cada día lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Sabes que somos una nación privilegiada? Hay naciones que este libro es prohibido, y si lo agarran con uno, hasta pueden perder su vida. Sé que han visto muchos testimonios por las redes, ¿verdad?, con referente a ciertos países, sobre todo Corea del Norte y China. Allí, hermanos, los hermanos que tengan un libro de estos allí son bien privilegiados porque sufren persecución. Y mire que se lo aprenden por pedazos y lo memorizan. Y contaba alguien que en cierta ocasión estos hermanos le pedían de que oraran por ellos para que fuera como esta nación, donde ellos pudieran tener un acceso libre a este libro. Y el hermano, aquello lo impactó tanto que él dijo: no, mira, mejor
quédense así como están, porque todos aquellos que tienen libre acceso a este libro lo están haciendo a un lado. Mire qué ironías. Quien tiene acceso a él libremente no lo quiere leer, y aquellos que les escasea tienen hambre por las circunstancias. El ser humano cambia, pero Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Amén. El propósito de Dios no cambia. Sus propósitos no cambian. Sus propósitos desde el principio se han mantenido y no han cambiado. Juan 3:16. Si conocen el versículo. Amén. Amén. Creo que este es uno de los versículos más conocidos a nivel mundial. Me atrevería a decir eso. Y aquí vemos el sacrificio de Dios por un propósito para este mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora los voy a poner a pensar un poco. ¿Creen que todo el mundo se salvará? ¿Y cómo sabe usted quién se va a salvar y quién no? Ahora usted dice, bueno, si es así, entonces ¿para qué predico el evangelio? Mira, hermano, no piensa así, es todo lo contrario. A causa de que usted no sabe quién es el que se va a salvar y quién no, es que usted tiene que predicar más el evangelio, para que alcance a todo el mundo, y todo aquel que son los hijos escogidos lo van a recibir. Entonces este es un motivo para predicar el evangelio de Cristo a toda persona y a toda criatura hasta lo último de la tierra. Entonces, de que esta realidad de que no todos van a ser salvos no lo detenga, al contrario, que lo empuje más a predicar más el evangelio de Cristo. El propósito de Dios en este mundo es que todos crean en Él, ¿cierto o no? Amén, digan amén, hermanos. Y que tengan vida eterna. Amén. Esto es lo que Dios quiere y es el propósito. La rendición del hombre. Él quiere una relación con nosotros. Él quiere redimirnos como sus hijos. Eso es lo que Dios quiere y no cambiará. Eso es lo que Dios quiere y no cambiará. El propósito de Dios, si no cambia para Dios, entonces no debe cambiar para nosotros, ¿cierto? Lo que Dios quiere que hagamos en este mundo es llevar el evangelio a este mundo que se pierde. Mateo 28, del 18 al 20. Estos versículos hablan de un mandato. No es opcional. Id es un verbo de acción. Id. O sea, hay que salir, ¿verdad? Es un verbo en el imperativo.
significa que debemos ir al mundo y compartir el evangelio. Y esto no ha cambiado. Esa es la gran comisión y fue la que fue dada, y eso no ha cambiado hoy. ¿Cierto? Amén. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Sus promesas no cambiarán. Tito 1, verso 1 al 2. Vemos parte del carácter de Dios en este versículo. Obviamente Dios es perfecto, ¿verdad? Amén. No puede mentir. Y por eso sus promesas, lo que Él promete a nosotros, podemos confiar de que son verdaderas. Y no pueden cambiar. ¿Cierto? Amén. Por eso es que las promesas no pueden cambiar. Dios tiene preparado para sus hijos tantas promesas, tantas bendiciones en esta vida. Pero lo más grande que todo y primero es la salvación. Lo que Él prometió en el principio lo cumplió. Mandó a su único hijo a morir por nosotros para que pudiéramos tener entrada ante el trono celestial. Lo que Él prometió en el principio, Él lo cumplió. Y todas las cosas en Él fueron hechas. Y así sucesivamente el resto de promesas que están aquí en este libro. Amén. Las promesas de Dios que vemos en la palabra no cambian. Dios un día no se levanta y puede decir y dice: no voy a cumplir esta promesa, esta sí, esta no. ¿Por qué? Porque esto lo haría mentiroso, y Dios no es mentiroso. ¿Cierto? Por eso sus promesas no cambian. Salmo 89, 34. Aquí David dice que está mostrando lo que Dios había prometido a él. Y Dios dijo: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Entonces, así como se lo dijo a David, dice que Dios no va a olvidar ese pacto con nosotros tampoco. Dios no nos ha olvidado. Amén. Dios no nos ha olvidado, aunque parezca en ocasiones que sí, pero no. Aunque en ocasiones usted a veces se sienta allí solo y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios está allí. Dios te está viendo, Dios te está mirando, Dios te está procesando, porque Él quiere cumplir su propósito en ti. Lo que Él prometió en el principio lo quiere cumplir, y lo va a cumplir, porque Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy, y Dios será el mismo mañana. Y eso no va a cambiar. Hay muchas personas que dicen que no creen en Dios, y por eso piensan de que Dios no puede cumplir promesas. Pero sabemos, a todo lo que nos ha sido revelado esta palabra y el Evangelio de Cristo, de que esto no es así. Dios no miente.
y no puede cambiar. Por lo tanto, sus promesas, las que Él prometió hace 2000 años, todavía, ¿verdad? Las promete hoy y no cambia. Hay tantas promesas de Dios. Dios nos ha prometido, ¿verdad?, esforzarnos. Y si nos esforzamos, dice que nos da descanso. Cuida de nuestras necesidades. Contesta nuestras oraciones según su voluntad. Hago la salvedad. ¿Ok? Porque muchas veces puede decir, pero es que Dios no contesta mis oraciones. Lo que estás pidiendo va alineado y acorde a la voluntad de Dios. Y ahí está la respuesta. Dios nos ha prometido estar con nosotros para siempre, de protegernos, de librarnos del pecado, de perdonarnos y mucho más, incontables son. Podemos con toda certeza confiar en cada una de las promesas de Dios, porque Dios no cambia. Ahora, muy distinto sería la historia si fuéramos nosotros, ¿cierto? Nosotros sí cambiamos de acuerdo a las circunstancias. Porque en muchas ocasiones podemos incluso hasta cambiar de pensamiento en el transcurso de segundos. Pero hay algo, una característica de Dios, que es la inmutabilidad. Y esta nos muestra cuál es el carácter de Dios. Dios no cambia. Su promesa no cambia. Su palabra no cambia. El evangelio no cambia, ni ha cambiado, ni va a cambiar. Por lo tanto, debemos aferrarnos a ese evangelio, a la esencia del evangelio de Cristo, y predicarlo a toda criatura, y llevarlo a todos los rincones de esta tierra, para que todo aquel que le reconozca como su Salvador tenga salvación y vida eterna. Ese es el evangelio de Cristo, que no cambia, que es el mismo ayer, que es el mismo hoy y que será el mismo mañana. En muchas ocasiones el ser humano hace planes, ¿cierto? Y no es malo hacer planes. No está mal hacer planes. Ahora, lo que estará mal y estaría mal es enfocarse tanto en la planificación y perder de vista, ¿verdad?, la manera de cómo poder ejecutarlo. Porque de nada sirve mucha planificación si no actuamos. Y podemos tener en nuestra mente ciertos planes, ¿verdad? Y decir,
este año quiero proponerme alcanzar, por ejemplo, una casa o algo así. Pero ¿y si Dios tiene otros planes para ti y para tu vida? Y en esos planes incluye el que te tengas que mover del lugar donde estás. Dios es experto en cambiar nuestros planes por los de Él, porque son más altos, son más grandes que los nuestros. Nosotros solo podemos alcanzar a entender cierta parte de lo que tenemos enfrente de nosotros, pero Dios ve más allá de lo que podemos ver nosotros. Por eso es que debemos confiar en Dios. Por eso es que debemos depositar nuestra confianza en Dios, porque Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Nuestra visión es corta. Solamente aquello que por un propósito específico Él nos deja ver por ciertas revelaciones. Entonces, cuando planifiquemos, está bien, pero debemos aprender a aceptar la buena y perfecta voluntad de Dios. Tenga eso siempre presente. Debemos aceptar la perfecta y buena voluntad de Dios cuando estamos planificando algo. Señor, yo estoy planificando esto, pero si tú tienes que hacer un ajuste, te pido que intervengas. Hazlo, transfórmalo, víralo de pies a cabeza. Hazlo como tiene que ser. Aunque muchas veces no estemos de acuerdo y no nos guste, pero ¿sabes qué? Es mejor acatar la voluntad de Dios. Porque a todos aquellos que han ido en contra de la voluntad de Dios no le ha ido bien. Y lea la Biblia. No me lo estoy inventando, está aquí, man. Cuando decidimos ir en contra de la voluntad de Dios no nos va bien. Porque Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de perdición. Por lo tanto, hermano, mi mensaje en esta noche, para resumirlo en cierta manera, es: Dios no cambia. Dios es inmutable. Por lo tanto, sus planes no cambian. Por lo tanto, sus promesas no cambian. Por lo tanto, lo que Él prometió en el principio no cambia. El evangelio que trajo Cristo no cambia. Por lo tanto, cuando entre el evangelio en nuestro corazón, atesorémoslos tal cual. No le hagamos adulteración, no le hagamos modificación para tratar de adaptarlo a mi manera de vivir. Si el evangelio me confronta, quiere decir que hay algo en mí que tiene que cambiar. Si el evangelio aún me sigue confrontando, hay cosas que tengo que cambiar. Aunque ya lleve cierto tiempo. Porque el ser humano sí necesita cambiar. Dios no.
Si Cristo presentó el Evangelio y los apóstoles fundaron las bases que quedaron establecidas y registradas en la palabra de Dios, si tratamos de torcer una de esas columnas, ¿qué va a pasar? Se va a venir abajo la edificación, que es la iglesia. Por lo tanto, siempre procuremos diligentemente presentarnos como obreros aprobados. Y la diligencia tiene que ver mucho con el estudiar y leer la palabra de Dios. Debemos ser diligentes a la hora de hacerlo. No traer falsos razonamientos, falsas doctrinas y supuestas revelaciones de los últimos tiempos para yo querer darme cierta importancia dentro del ministerio o dentro de la iglesia y decir, a mí Dios sí me habla, inventarme yo ahí entonces una falsa doctrina, y Dios me dijo esto y Dios me dijo lo otro, y cuando lo que estoy haciendo es torciendo las bases y las escrituras, esa edificación va a caer abajo. ¿Por qué? Porque no está fundada en la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Por lo tanto, el Evangelio se trata de las buenas nuevas que vino a traer Cristo para salvación de los perdidos. Por lo tanto, aunque caminemos en santidad en medio de este mundo, debemos procurar de que las personas se acerquen a Cristo. Porque cuando Cristo presentó el Evangelio, ¿cierto? Atraía a las personas, no las echaba afuera. Por lo tanto, la santidad no se trata de que si tú no te vistes como yo, entonces yo te echo fuera. Dice que cuando el Evangelio entra, se produce un cambio. Y ese cambio empieza a manifestarse en nuestro entorno, empieza a manifestarse en nuestra vida. Incluso llega a transformar y a trastornar nuestros hábitos, ¿verdad? Y esto es algo que viene en consecuencia, ¿verdad?, de arrepentimiento. Por lo tanto, no podemos echar fuera a aquellos hermanos que están recién llegando y no se visten de cierta manera. Eso estaría pero muy mal. Estereotipar por la vestimenta. De eso no se trata la santidad. La santidad es, ¿verdad?, caminar conforme al Evangelio de Cristo. Dice que debemos ser imitadores de Cristo, ¿cierto? ¿Verdad? Cristo no se sentó con pecadores, Cristo no se sentó con prostitutas, Cristo no se sentó con publicanos y compartió con ellos. Pero esto no lo hacía, ¿verdad?, partícipe de sus pecados, sino que él lo que les estaba era llevando el Evangelio de salvación. Entonces, ¿de qué manera vamos a llegar a alguien y presentarle el Evangelio de salvación si lo vamos a estar estereotipando por
cierta conducta, por cierta vestimenta, y lo echamos fuera. ¿Le está presentando el Evangelio de Cristo? No. Por lo tanto, como Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, ¿verdad? Y su Evangelio no cambia. ¿Cuántos son hijos agradecidos? ¿Cuántos son hijos agradecidos? De lo que de gracia recibimos, dice que de gracia debemos dar. Amén. De lo que de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Si somos hijos agradecidos, de gracia vamos a dar. De lo que hemos recibido. Qué bendición, hermanos, de que Dios es perfecto y no cambia. Por eso es que es un Dios justo. Aunque muchas veces podamos creer de que algo es una injusticia, y cuando al final en realidad son consecuencias de la maldad y la concupiscencia de nuestros propios corazones. Pero eso es a causa del hombre, que es el que cambia y varía, pero Dios no. Amén. Así que ya para ir terminando, ya los voy a dejar. No los voy a tener ahí martirizados. Sí, porque yo sé que mi voz así cuando estoy predicando a veces resulta ser un poco como melosa, así, como que se me duermo. La razón por la que me moví a traerles este mensaje, les voy a decir, es porque he visto, yo me pongo así a ver cada rato videos, ¿verdad? De prédicas y así. O sea, no oigo toda la prédica ni nada, sino para ir viendo qué es lo que se va moviendo, ¿verdad? Y hermano, verdaderamente Cristo está a las puertas. Las personas que hacen este tipo de contenidos por las redes, y no es para criticar, ¿verdad? Pero dice que todo lo que nosotros escuchamos, y debes ser cuidadoso con esto, todo lo que nosotros escuchamos debemos llevarlo ¿a qué? A la luz de la palabra. Y muchas cosas de las que se hablan por las redes no tienen nada que ver con lo que está aquí. Entonces nuestro oído, vamos a decirlo así de esta manera, es como un vientre. Y lo que usted oye siembra una semilla. Ahora, si esta semilla usted la cultiva y la riega, va a germinar. Por lo tanto, mi consejo, cuidado con lo que escuche, cuidado con lo que ve. Porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cierto?
No les quiero meter miedo ni nada, es la realidad. Las personas con tal de ganar views y fama y likes y no sé qué, y monetizan el canal y no sé cuántas cosas, y hacen de todo por tal de atraer. Y como está escrito en la palabra, dice que se van a amontonar personas que teniendo comezón de oír, y van a escuchar todas estas fábulas. Gracias a Dios, en esta casa y en este ministerio hay un buen alimento. Demos gracias a Dios por eso. Por lo tanto, aliméntese de la mesa que le está servida. Cristo ya preparó la mesa aquí en esta noche y la ha venido preparando cada una de las noches de todos los predicadores que han pasado por aquí. Ese es mi humilde consejo. Aliméntese de la casa. No es malo ver prédicas de otros lugares, pero tiene que tener mucho cuidado. Ande con pinzas, escogiendo, porque se ha desatado una de falsas doctrinas que ni tienen idea. Si me pongo yo aquí a enumerarla, no terminamos esta noche. No sé, por algo el Espíritu Santo me inquietaba a traer este mensaje. Hay que comer saludable. Daniel dice que no se contaminó con la comida del rey. Influenció en ese gobierno, pero él no se contaminó. Por lo tanto, podemos estar en este mundo, o sea, estamos en este mundo, de hecho, convivimos en este mundo y caminamos en este mundo. Podemos influenciar en este mundo, pero no nos contaminemos con el mundo. Pero el que no contaminarse con el mundo no lo detenga a no salir y predicar el evangelio. Y no vaya a poner como excusa: ay, es que este mundo está perdido y hay muchos pecadores. Eso no sirve de excusa para el evangelio. Sería una excusa barata, diría en mi país. ¿Quién se la va a creer? Sí, vivimos en este mundo y este mundo va perdido y es pecador. Pero nosotros tenemos el evangelio de Cristo, la cual nos ha dado una investidura de santidad, la cual nos protege de la contaminación del mundo. Por lo tanto, vamos a caminar por medio del mundo sin contaminarnos y así presentar el evangelio de Cristo tal cual y fue establecido desde el principio. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por sus promesas. Gracias a Dios por su Hijo amado.
quien un día murió en la cruz, se sacrificó por mí, por usted y por toda la humanidad, para que un día podamos tener entrada ante el trono celestial y el estar sentados allá arriba junto a Él. Gracias a Dios, porque es un Dios bueno, Dios justo, Dios inmutable, quien no cambia. Gracias, Señor. ¿Cuántos agradecidos hay en esta noche? ¿Cuántos agradecidos hay en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí se puede poner de pie. Aleluya. ¿Será que alguien en esta noche hoy nos visita por primera vez? ¿Hay visitas en medio nuestro? Si hay alguien que nunca había escuchado del Evangelio de Cristo, esta noche se te ha presentado. Si hay alguien que nunca había escuchado acerca del plan de salvación, que estaba preparado desde el principio para que se cumpliese para su vida, hoy se te ha revelado. ¿Será que hay alguna visita nueva que en esta noche quiere entregar su corazón a Cristo? ¿Hay alguien nuevo acá? Hoy todos son de casa. ¿Alguien que quiera reconciliarse?